Hola a todos, soy Alejandro Saavedra y esto es una edición más de Observatorio Social. Nos encontramos con Fernando Rospigliosi, especialista en asuntos de seguridad, uno de los más conocidos y mejores ministros del Interior que hemos tenido y actual candidato al Congreso por Fuerza Popular. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, la pregunta que viene a la mente de todos los que conocemos tu trayectoria y hemos visto el desenvolvimiento de nuestra agitada política en estos últimos años, ¿qué te motiva a postular al Congreso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué con Keiko? Tú has sido crítico del fujimorismo durante tantos años. Mira, lo primero es que postulo por primera vez, participo como candidato en un proceso electoral porque creo que la situación del Perú es muy crítica. Realmente hemos tenido 5 años muy malos y todo esto rematado por esta pandemia que llegó el año pasado y una gestión desastrosa del gobierno de Martín Vizcarra y del actual gobierno de Sagasti, que ha llevado al Perú a una crisis gravísima en todo sentido, crisis de salud, crisis económica, crisis de seguridad. Pero ya veníamos con una crisis política muy fuerte. Ha habido un proceso de destrucción institucional con Vizcarra, ¿no? Todas las barbaridades que hizo, cerró ilegalmente el Congreso, hizo una reforma política que es un mamarracho, prohibiendo, por ejemplo, la reelección de congresistas y haciendo más débil el sistema político, liquidó el sistema judicial, el Consejo de la Magistratura, que era un organismo corrupto, pero para reemplazarlo por un organismo subordinado políticamente a él, puso a una fiscal de la Nación pésima con rabo de paja como Zoraida Ábalos para que lo proteja y para que ataque a sus adversarios. Y por último, el mundo entero está viviendo una ola populista que ha afectado no solamente a los países como el nuestro, sino a países desarrollados y que por supuesto es una ola populista que iba a llegar acá. Entonces yo creo que la situación es muy crítica y el Perú corre el grave riesgo de caer en una situación similar a la de Venezuela u otros países que se han desbarrancado, que han caído en manos del populismo y del izquierdismo y que se han hundido completamente. Entonces, yo creo que esa es una razón que me ha impulsado a participar de esta manera en esta elección. ¿Y por qué con Fuerza Popular? Bueno, yo tengo una relación más o menos de algunos años, de una década, con Keiko Fujimori. Yo la apoyé en la segunda vuelta del 2011 y una cosa que me pareció muy bien de lo que ella estaba haciendo es que estaba tratando de construir un partido, de hacer algo que generalmente en el Perú no se hace. Desde hace años ya nos hemos acostumbrado a los caudillos que se suben a un vientre de alquiler y que postulan y eventualmente ganan, ¿no? Pero no construyen institucionalidad, que es fundamental para que haya una democracia estable y sólida. Esa es una razón por la cual yo respaldo a Fuerza Popular en esta ocasión. Y lo otro es que ella planteó desde el año pasado claramente que los adversarios principales eran el populismo y el izquierdismo, cosa que, como digo, yo vengo planteando desde hace años, que se viene una ola populista y que eso nos puede arrasar, y ya la tenemos acá. Entonces, esa ola populista. Entonces, yo creo que esas son las razones que me han llevado a adherirme a Fuerza Popular, que en efecto yo he sido crítico del fujimorismo cuando era difícil serlo, ¿no? En la década del 90. Ahora hay mucha gente que critica, ahora es fácil, pues, porque ellos no están en el poder. Yo fui crítico cuando ellos estaban en el poder. Pero luego, como te digo, de hace una década mantengo una relación que ha sido intermitente con ella, pero que me ha permitido conocer estas cualidades, digamos, como la de tratar de construir un partido que es fundamental, no solamente para participar en una elección, sino en la eventualidad de gobernar, para poder hacerlo con eficiencia
y con claridad. Y por cierto que hay un excelente equipo que acompaña a Fujimori en esta ocasión. Perfecto. Y justo has mencionado uno de los puntos con los cuales muchos de los que somos críticos del Fujimorismo, me incluyo, siempre hemos discrepado de este movimiento. Es más, hasta ahora nos sigue costando dejar de decirles Fujimorismo, porque estamos hablando de que en nuestra política peruana, a lo largo de los años, hemos perdido todos los partidos. Estamos hablando de caudillismos. Todo movimiento político es el apellido o el nombre de una persona con un ismo al costado. Tenemos el toledismo, el humalismo, el fujimorismo, el pepecaucismo, todos los ismos habidos y por haber. Bueno, tenemos ahora el moradismo, pero ese ya no tiene nombre. Ahora, ¿qué es lo que has notado tú de diferente en este nuevo fujimorismo, aunque nos cuesta, o sea, seguimos diciéndole fujimorismo? ¿Qué es lo que cuál es el paso que tú estás notando para convertirse de un caudillismo a un partido político? ¿Lo ves en transición de dejar de ser el fujimorismo para convertirse en el partido de verdad, Fuerza Popular, aunque lleve este nombre desde hace unos años? La gente no lo identifica con el nombre, lo identifica con el líder. ¿Tú ves a Fuerza Popular como un partido a futuro, lo que pudiera llamarse, que pueda incluso prescindirse de algún Fujimori en algún momento, algo que no sea un partido dinástico, como se le acusa frecuentemente? Mira, desgraciadamente esa es una tradición política peruana muy arraigada, desde siempre, el siglo XX, el leguismo, el aprismo, que era Víctor Raúl Laya de la Torre, que mantuvo el control y el liderazgo del partido durante toda su vida hasta el día en que murió, y luego fue reemplazado por Alan García, que igual mantuvo el liderazgo absoluto del partido hasta que murió. Pero, digamos, el APRA era un partido organizado. Belaundismo, desde el año 56, Fernando Belaunde, hasta que murió, mantuvo también el liderazgo indiscutido de su partido, y todos decíamos belaundismo, y así sucesivamente. Entonces, eso es muy difícil de eliminar, de sacar, de desterrar. Pero hay diferencias, ¿no es cierto? O sea, digamos, el APRA fue hasta hace poco un partido organizado, ahora incluso ha perdido la inscripción. Esperemos que se recupere. Acción Popular, ¿qué cosa es hoy día? Hoy día tenemos a Lescano al frente de Acción Popular, que es un populista izquierdista, pero ya no es un partido. Imagínate si el candidato hubiera sido Raúl Díaz Canseco, ¿qué diríamos? Que es un partido de centro-derecha, ¿no es cierto? Raúl Díaz Canseco es un empresario de centro-derecha, o Alfredo Barnechea, pero ahora el candidato es Lescano, entonces es de izquierda populista. Ya no es un partido. Mira los candidatos que tiene el Congreso, eso ya pasó en la historia. Ya Acción Popular prácticamente desapareció como partido y ahora es un vientre de alquiler donde hay un individuo como Lescano que está a la cabeza. Entonces, bueno, eso es muy difícil de cambiar y en efecto en Fuerza Popular existe eso también. Pero como digo, hay diferencias, ¿no? El APRA era un partido organizado, Fuerza Popular es un partido organizado. Yo lo he visto en esta década, como te contaba, a partir del 2011 a mí me han invitado intermitentemente a participar en reuniones de Fuerza Popular, y entonces yo veía que había realmente un interés, hacían escuelas para los afiliados, se reunían, se organizaban, cosa que no hay en otros grupos. Mira, por ejemplo, Foresight o el mismo Acción Popular o la inmensa mayoría de los que se llaman partidos no son nada, jamás tienen una reunión, nada, solamente aparecen cuando están las elecciones. Entonces, es verdad que hay este caudillismo y que el apellido juega un rol fundamental, pero hay organización también, a diferencia de otros. Esperemos pues que esta organización sirva para realmente institucionalizarse
lo más posible, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, es verdad. Y ahora, en el caso concreto del partido, del proyecto político al que te has unido, me imagino que tendrán sumamente presente que en estas elecciones se van a enfrentar al partido político o al movimiento más fuerte de las últimas décadas, que se llama el antifujimorismo, ¿no? Que está mucho más institucionalizado que cualquier partido. Es decir, Fernando, tú has sido crítico de Fujimori cuando estaba en el poder y ahora te unes a Fuerza Popular cuando el antifujimorismo está en todo su esplendor. Te gusta comprarte los pleitos, ¿verdad? Sí, 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 siempre estoy con el que está abajo, no con el que está arriba. Yo soy un crítico del poder, es verdad, siempre lo he sido toda mi vida. Pero es verdad que el antifujimorismo es muy fuerte y recordemos, también hubo un antiaprismo fortísimo. Tú eres joven, pero yo que tengo ya mis años, lo he vivido en los años 60, 70, 80, el antiaprismo era feroz y el aprismo también era muy fuerte y más o menos eran equiparables, hasta que vino Alan García, que el año 1985 logró disolver en parte ese antiaprismo y ganó una elección. Y el año 2006 hizo lo increíble. Alan García, si tú miras las encuestas de esa época, tenía un rechazo igual o mayor que el que puede tener Fuerza Popular hoy día, pero igual ganó. O sea, las cosas no son estáticas, no son inamovibles, cambian, hay muchas variantes que intervienen que pueden hacer que una elección se modifique, pero yo soy perfectamente consciente de eso. Yo lo he dicho en años anteriores. Hay que reconocer que la campaña de toda esta coalición vizcarrista, como yo le he llamado, fue muy eficaz. Ellos llevaron 3 veces a la cárcel a Keiko Fujimori, le pusieron esposa, le pusieron un chaleco infamante, y esto, por supuesto, que tiene un efecto sobre la opinión pública, porque si a ti te llevan a la cárcel 3 veces, la gente dice, ah, bueno, por algo será, ¿no es cierto? Pero en realidad era toda una maniobra de esta gente, de estos fiscales politizados y prevaricadores, manejados por Vizcarra y en coalición con ONGs, con gente que odiaba a Fuerza Popular, al Fujimorismo. Entonces, eso ha tenido un efecto, sí, claro. Sería tonto no reconocerlo. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Vamos a ver qué ocurre. Hay que estar en la pelea, ¿no? Claro, y justo lo que has mencionado encuentra su explicación en el gran talento y gran oficio que tiene este sector, que no sé si denominarlo izquierda, pero este sector de la política, no solo peruana, sino internacional, que tiene una habilidad única para acuñar nombres marqueteros, términos poderosos que se graban en el subconsciente de la gente. Estamos hablando de términos como los narcoindultos de Alan García, una falacia enorme porque nunca hubo un indulto, o reforzar el aumentar 500 para Keiko, de hacer visita. Nadie sabe qué quiere decir, pero todo el mundo te lo repite como un mantra. Muchos términos empleados para descalificar y demoler a la oposición. Oposición que, dicho sea de paso, tiene sus defectos, ¿no? Tiene sus defectos que no los hacen simpáticos ante la gente o que incluso pueden jugar en contra de los intereses populares, pero el talento que tiene este sector para reescribir relatos, como el relato de la CBR, o para acuñar términos que descalifiquen o que vendan una idea a fuerza, es muy poderoso. Ahora nos encontramos en una lucha en la que la gente siente que es su obligación oponerse a tal movimiento para calificar como persona decente. Si tú no te opones a este movimiento, no puedes ser considerado una persona decente, aunque seas impecable. ¿A qué crees que se deba ese fenómeno y por qué ha pegado tanto en la mentalidad de la gente?
Bueno, en realidad es un punto muy importante y muy complejo el que señalas, porque sí, es gente de izquierda, alguna izquierda radical, otra izquierda moderada, pero son izquierdistas y que tienen, en efecto, muchas habilidades. Por ejemplo, han logrado el control de las más importantes universidades del país. No solamente universidades estatales, sino universidades privadas que en muchos casos nacieron precisamente para combatir esas ideas y ellos ya las han capturado. Y esa es una fuente de reproducción de esas mismas ideas y de gente que tiene esas ideas que a su vez va ocupando puestos en diversos lugares de la sociedad, de los medios de comunicación. El punto más importante es que no tienen una oposición clara. Es decir, en el otro lado, lo que ha habido es un dejar hacer, dejar pasar, despreocuparse de este avance ideológico y político de este sector, creyendo que no era una amenaza, pero sí es una amenaza. Y ya hemos visto lo que está pasando en el Perú, como por ejemplo controlan muchísimos cargos públicos. Por ejemplo, Vizcarra. Vizcarra es un oportunista sin ideología, pero cuando llega al poder, ¿con quién salía? Con ellos. ¿Por qué? Porque ellos le daban cuadros para poner en la administración pública que venían del gobierno de Humala, le daban ONGs que hacían propaganda, que a su vez llegaba a los medios de comunicación, donde ellos también estaban y podían difundir esa información, estudios de abogados, es decir, es toda una red muy amplia que funciona también, es la otra cosa importante, aferrada a la mamadera del Estado. O sea, medios de comunicación, por ejemplo, con la publicidad estatal. Muchísimos medios de comunicación hoy día, con toda la crisis que ha habido, tienen su balance en azul porque tienen publicidad estatal. Si no, estarían en rojo y quebrarían. Y dependen, entonces, su vida depende del apoyo que les da el gobierno. Las consultorías, que no son pues 10, 20, 50 tipos, son miles, miles y miles que viven del Estado. Y entonces conscientemente esta gente reparte esas prebendas, son cientos de millones de soles cada año, y tienes entonces a un conjunto de intelectuales, de opinólogos, de analistas que están vinculados de esta manera tan fuerte con los gobiernos. Entonces se va creando ya toda una armazón que no solamente es ideológica, sino que es vital para ellos. Por eso, por ejemplo, cuando tumban a Vizcarra, esta gente hizo lo posible y lo imposible por sacar a Manuel Merino y lo logró, porque era vital para ellos, su vida depende de esto, ¿no? Además, ya desde hace muchos años, muchas décadas, se demostró que no pueden llegar al poder a través de la violencia revolucionaria, ¿no es cierto?, de la lucha armada, del terrorismo, no pueden. No, aquí en el Perú nunca pudieron hacerlo. Todo fue una fantasía, lo de Ismael Guzmán, etcétera, pero ya está demostrado eso en el mundo entero, que no pueden. Entonces ahora la vía electoral, como Chávez en Venezuela, como lo han hecho en otros países, en Brasil, en Argentina. Entonces, ahora lo que tratan de hacer es la misma gente que antes era radical y que pregonaba la lucha armada, que ahora lo que quiere es ganar una elección, hacerse del poder del Estado y llevarnos a donde ya sabemos. Entonces, toda esta gente, no es que algunos tienen teorías conspirativas, que es una especie de comité central desde el extranjero que lo dirige, no, son muchos grupos, a veces enfrentados entre sí, pero sí tienen objetivos comunes y se unen, como se unieron alrededor de Vizcarra, por ejemplo, y después ahora se han unido alrededor de Sagasti, y mañana se unirán alrededor de cualquiera de la media docena de candidatos que tienen, que eventualmente pueda pasar a la segunda vuelta y llegar al gobierno. Se van a unir, sin ninguna duda, porque se les va la vida en ello, ¿no? Ellos viven de eso y además quieren hacerse del poder completo y llevarnos por el camino de Venezuela. Claro, entonces estamos hablando de grandes intereses de grupos de poder o grupos que, mejor dicho, controlan
el discurso académico, controlan el discurso en las comunicaciones. Es como una especie de infiltración ideológica que poco a poco va calando en la sociedad, porque ahora cualquier ciudadano de a pie medianamente informado tiene que hacer obligatoriamente los deslindes políticamente correctos antes de poder hablar de cualquier cosa. El mundo un poco como que está polarizado, como que uno trata de adaptarse al discurso políticamente correcto para no quedar como un cualquier caricatura que se le ponga, como un corrupto, como un afrofujimontesinista, como un antivacunas que ahora está tan de moda, como un conspiranoico. Con los antivacunas, ahora creo que alguien que pida Pfizer en vez de Sinopharm ya es considerado un antivacuna. Es algo sumamente paradójico. Sí. Pero dentro de esta dinámica de infiltración intelectual en la sociedad, ¿qué tanto rol ha cumplido tu alma mater? Bueno, fundamental, fundamental. Ahora está completamente capturada por ello. Bueno, yo he sido parte de eso. Yo fui de izquierda en la década del 60 y del 70, durante toda la dictadura militar, 68-80, yo fui un militante de izquierda. Yo estudié en la Universidad Católica y cuando estudié en Ciencias Sociales, esa fue la primera facultad que cayó en manos de las izquierdas. Y los profesores que teníamos eran de izquierda y nosotros los estudiantes éramos de izquierda, pero era una isla, ¿no? Era una isla. Pero después las izquierdas fueron avanzando y tomaron completamente la universidad. Y entonces eso va reproduciéndose porque salen profesionales que van a ubicarse en diversos lugares de la sociedad, en puestos importantes en la sociedad, en el Estado, y van difundiendo esas ideas y apoyándose entre ellos y reproduciéndose entre ellos. Ahora, si tú eres de derecha en la Universidad Católica, ya no subsistes prácticamente, ¿no? O estás completamente aislado. Es impresionante cómo han ganado muchas posiciones y es impresionante cómo la derecha ha ido cediendo. Y uno dice a veces, los empresarios que son de derecha, que por favor, mira tú a quienes invitan al CADE, a quienes invitan a las reuniones empresariales, los invitan a ellos, porque tienen la estúpida idea de que pueden mantenerse en buena relación. Y claro, pueden mantenerse en buena relación durante un tiempo, pero cuando avanza esta corriente populista izquierdista, los van a barrer. Y ya estamos viendo, por ejemplo, el Congreso es muy, muy claro. No es que los partidos que ganaron Acción Popular y otros eran de izquierda, pero el populismo izquierdista arrasó en el Congreso y han hecho barbaridades que ponen en peligro la estabilidad económica. Entonces, es una cosa que es muy peligrosa y, como digo, no hay oposición, no hay nadie que con suficiente claridad de ideas y ideas distintas a las que tiene esta gente, los enfrente, y los enfrente como debería hacer. Es decir, no hay universidades que produzcan un pensamiento y profesionales distintos. Es decir, hay universidades que no se meten, pero precisamente eso. Pero no hay universidades que hacen lo que las universidades de ellos sí hacen, formar a gente ideologizada. No hay en ninguna parte. Y a ver, mira, las ONGs, prácticamente todas las tienen capturadas. Y hay del otro lado, no hay. No hay del otro lado que hagan lo mismo, pero con una idea diferente. No existe. Entonces, es evidente que van avanzando, ¿no? Y van ganando por walkover y van controlando cada vez más cosas. Entonces, como Acción Popular, ya pues ahora está dirigido por un populista de izquierda, un hombre absolutamente oportunista que un día te dice una cosa, el otro día te dice otra cosa, pero que va hacia la izquierda y que va a ir más hacia la izquierda si eventualmente llegara a ganar una elección. Es así. Entonces van avanzando y ganando posiciones en todos los espacios. Exacto. ¿Y qué tenemos los peruanos y los latinoamericanos en general que dejamos que nuestra mesa, nuestro tablero, se incline tanto hacia la izquierda? Porque, valgan verdades, en nuestra sociedad peruana, el que se define como centro,
cuando uno ve los principios que sostiene, está sumamente a la izquierda. Y a los que se consideran a los que se les considera la DBA, la derecha bruta y achorada, que de achorada no tiene nada porque nuestra derecha es más permisiva, en realidad no son tan de derecha. Hace poco acá en el observatorio hicimos un experimento de correr en el diagrama de Nolan los distintos planes de gobierno o posturas de los principales candidatos, y resulta que los candidatos tildados como de ultraderecha, léase Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, en algunos casos algunos tildaban de ultraderecha a Hernando de Soto, en realidad salen bien corridos al centro. Y los que se definen como centro, ¿no? Porque uno pregunta quién es Lescano en la calle y, es un candidato de centro. ¿Quién es Julio Guzmán? Es un candidato de centro. Verónica Mendoza es una candidata de centroizquierda. Entonces, cuando uno corre sus planes de gobierno, salen que están obviamente bien a la izquierda. ¿Por qué los peruanos y los latinoamericanos en general tendemos a inclinarnos tanto hacia la izquierda? Bueno, porque ha habido este avance de este pensamiento izquierdista que ha ido calando sistemáticamente, sobre todo a nivel de los intelectuales que han ido capturando universidades, y eso se ha ido reproduciendo. Eso ha sido fundamental. Universidades y medios de comunicación. Y ese ha sido un espacio que ha dejado la derecha en blanco. O sea, como decía antes, han ganado por walkover, porque lo que se supone son partidarios de un punto de vista distinto a los empresarios, a ellos no les ha interesado nunca esto y creen que las cosas caen del cielo, caen por su propio peso, y nunca es así en la sociedad. Nada cae del cielo, nada cae por su propio peso. Hay que interpretar la realidad, y ellos han ganado en esa interpretación de la realidad. Mira, Chile, es asombroso lo que ha ocurrido en Chile. A Chile le ha ido muy bien durante los últimos 20 años. La economía ha crecido, todo el mundo ha elevado su nivel de vida. Es verdad que hay desigualdades, sí, por supuesto, pero tuvimos esto que ocurrió el año 2019, y ahora en abril tienen una asamblea constituyente donde van a cambiar la constitución, y qué diablo saldrá de ahí. Entonces pueden arruinar todo lo que han conseguido durante todo este tiempo. Ahora, hay otra cosa que también los cientistas políticos que en los últimos años están analizando este problema. El problema del populismo es el problema en la ciencia política en los últimos años, desde el libro de Yascha Mounk, El pueblo contra la democracia, que muestran que también hay problemas serios en las sociedades. Yascha Mounk analiza, por ejemplo, los Estados Unidos, como desde los años 30 en adelante, cada generación duplicaba el bienestar del anterior. O sea, los hijos iban a vivir mejor que los padres, lo sabían, y ocurría, era así, hasta que esto a mediados de los años 80 ya empieza a no ser tan así, y hoy día la cosa ya no es así. Ya los hijos no necesariamente van a vivir mejor que los padres. Estamos hablando no de unos casos aislados, sino de la gran masa. Entonces, ese es un problema. La desigualdad ha aumentado, y la gente se siente frustrada. Por eso este descontento universal con las élites que están poniendo en cuestión la democracia misma. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa. Entonces, hay un problema ahí serio que no ha sido resuelto y que contribuye a eso también. Y a esto se le suma, como te digo, la batalla ideológica que ellos han ganado. Por ejemplo, un caso que a mí me ha sorprendido muchísimo ha sido el de España. Es impresionante cómo han logrado dominar. Ahora domina ya la política española un partido extremista, chavista como Podemos, junto con el PSOE, pero han cambiado la historia. Hay un libro extraordinario de Stanley Paine, que es un historiador norteamericano que escribe desde los años 60 sobre España, un libro que se llama La Revolución Española, que muestra cómo la guerra civil no fue pues democracia contra fascismo, no fue así. Era la revolución comunista
o socialista contra autoritarismo, no fascismo. Y bueno, ellos han cambiado completamente la historia, le han dado otra interpretación y se han adueñado de la historia. Todos estos izquierdistas españoles y ahora te presentan una visión completamente distorsionada de lo que fue la guerra civil y de lo que fue el franquismo y se han adueñado de la sociedad, ¿no? Entonces, es realmente impresionante. No solamente ocurre en nuestro país o está ocurriendo en Chile, sino en países como España, ¿no? Exactamente. Y es una tendencia, como bien dices, generalizada a nivel mundial, por más que la otra parte se empeñe en desacreditar a todo aquel que haga este análisis, tildándolo de conspiranoico. Como bien dijiste, no es que hay una sola mesa donde se sienta un gran directorio a ver cómo controla el mundo. No, son muchísimos grupos de poder con ideologías y objetivos similares que van copando poco a poco el discurso. Ahora, si esto se quedara en discurso, no sería grave porque no pasaría de ser una discusión entre académicos, porque valgan verdades, al 80-90% de la población, hablemos del peruano, que el peruano es emprendedor, es empresario, quiere su día a día, es práctico, las disquisiciones ideológicas no le importan mucho. Sin embargo, al haberse apropiado de los estamentos estatales y al definir políticas públicas y meterle mano al presupuesto nacional de esta forma para sus gastos, la vida del peruano se está viendo afectada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede plantear para hacer que el peruano promedio, que es pragmático, es práctico, quiere comida, seguridad, carreteras, educación, salud, se vincule un poco más a la parte política e identifique y pueda desgranar, pueda separar el trigo de la paja en el discurso político y, bueno, no dejarse vender con tanta facilidad ideas que suenan bonitas, pero que en la práctica nos están llevando, hay que ser crudos, nos están llevando al abismo, que es lo que estamos viviendo en estos últimos años. Mira, se requiere habilidad política, se requiere habilidad política para llevar estas ideas en términos sencillos y prácticos y que la gente los asuma, los apoye y los respalde. Eso es lo que se necesita. Ahora no siempre hay eso, no siempre hay esa habilidad política para ganar los corazones y las mentes de la gente. Se requiere también sistemáticamente explicar las cosas. Ahora ha visto que hay unos programas que hace, unos spots que hace Lampadia sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, que son muy interesantes. Pero eso recién acaba de aparecer ahora, hace algunas semanas, algunos meses. Durante años se ha dejado que ellos avancen. Quiero ponerte un ejemplo. Acabo de escuchar que esta señora Verónica Mendoza dice que hay que nacionalizar el gas. Nacionalizar el gas. Ya. El año 88, la empresa Shell, que es una de las empresas más grandes del mundo, la más grande del mundo, descubrió el gas de camisea. Invirtieron millones y millones de dólares perforando, porque eso es una cosa que cuesta mucho, la exploración, y encontraron el gas de camisea. Y las izquierdas, que eran muy fuertes en el Congreso en aquella época, en el gobierno de Alan García ganó, y segundo, ¿quién llevó? Barrantes de la izquierda, y la izquierda tenía infinidad de congresistas, una fuerza muy, muy importante, se opuso a muerte a que la empresa Shell, que había encontrado el gas, lo explotara. No, la empresa imperialista. Total, como el gobierno de García estaba débil, se dio ante la izquierda y la Shell se fue. Año 88, el gas de camisea quedó bajo tierra. Recién es el año 2001, en el gobierno de Toledo, cuando gracias a Pedro Pablo Kuczynski y a Jaime Quijandría, que era ministro de Energía y Minas, se retome ese proyecto y en 3 años teníamos el gas de camisea en la costa. Se licitó el proyecto, ya no con una gran compañía como la Shell, sino con otras compañías más pequeñas, se hizo el gasoducto rápidamente, 2004 tuvimos gas y gracias a eso tuvimos el gran crecimiento, porque el crecimiento se debe a la minería y al gas. ¿Por qué? Porque no había electricidad suficiente para las grandes plantas mineras, para las grandes
minas que había en ese momento que consumen muchísima electricidad y gracias al gas tuvimos electricidad barata y bueno, ahora tenemos gas en las casas, gas en los taxis, pero sobre todo electricidad abundante y barata. Se hizo rapidísimo, funcionó. La izquierda lo liquidó en el año 88. Se hizo en el 2001 con empresas privadas y ahora esta señora quiere nacionalizarlo. Quiere volver a arruinarnos como nos arruinó la izquierda en el año 88. ¿Quién sabe esto? ¿Quién lo dice? Nadie lo sabe. Y esto, bueno, entonces que se vayan estos imperialistas, hay que quitarles todo, el gas es nuestro. Por favor, si no hubiera sido por ello, por estas empresas privadas, no tendríamos gas. Es evidente, el Estado no funciona, es un pésimo empresario, pero estos mitos no se refutan, nadie los refuta. Y esto había que haberlo hecho desde el principio, en este caso el gas, desde el 2001, explicarle a la gente, miren, ahora tenemos gas porque hay empresas privadas que lo han hecho y gracias a eso todos estamos creciendo, todos los peruanos nos hemos beneficiado con la energía barata y con el crecimiento del país. Y si hubiera sido por la izquierda, nunca hubiéramos tenido gas, porque ellos se pusieron en el año 88. Nunca se explicó eso. Y ahora viene esta oportunista, esta populista, esta izquierdista, y empieza a contar un cuento que de repente hay gente que lo cree y nos arruinaría, pues, nos llevaría al desastre si es que en efecto se estatiza el gas. Entonces, es cuestión de ganar la batalla ideológica y política, explicar las cosas en términos sencillos para que los peruanos entiendan, cosa que se puede hacer pero que no se ha venido haciendo. Esta propuesta, esta idea de Mendoza es algo similar al relato, a la idea planteada por Lescano acerca de los recursos minerales, ¿no? De la extracción. Ahora, ¿qué empresa en su sano juicio va a querer venir a extraer minerales bajo esas condiciones? Yo vengo, yo trabajo, yo exploto, yo extraigo, pero el mineral se queda en el Perú. Entonces a mí me estás pagando como empresa internacional mi jornal como excavador. No, ninguna. O sea, claro, si el Perú fuera el único país del mundo donde se puede hacer eso, pero hay 50 países donde pueden ir. O sea, hay competencia. Y cada país ofrece mejores condiciones para que venga la inversión, para que venga la tecnología. Entonces, está clarísimo que eso nos arruina, pero repetimos la historia. Imagínate, recuerda cuando viene la Junta Militar de Gobierno, el año 68, nacionalizan el petróleo, nacionalizan las minas, nacionalizan todo. Entre el aplauso del público, todo el mundo frenético. En esa época no había encuestas, pero si hubieran habido, seguramente hubieran tenido 80-90% de aprobación. Bueno, a los pocos años nos arruinaron un desastre absoluto y completo. Se crearon estas empresas estatales que eran pésimas, que eran corruptas y que nos llevaron a una crisis fenomenal que duró años y años. Finalmente salimos de eso y ahora nos proponen volver a lo mismo, pero como mucha gente no se acuerda o no lo conoce o no lo sabe, bueno, pues está dispuesto nuevamente a repetir los mismos errores. Entonces, esa es una falta que aquellos que pensamos de manera distinta no hemos sabido explicar durante todos estos años y sobre todo los políticos que han estado en la brega no han sabido explicar sistemáticamente los peligros que significa el populismo y ahora ya estamos otra vez en posibilidad de caer en sus manos. Exacto. Ahora, sin embargo, como decía Tomás de Aquino, no existe el error absoluto ni la mentira absoluta. Hay dentro del discurso de la izquierda un ápice de verdad que recoge un reclamo válido, un reclamo auténtico, y una de las palabras que utilizan mucho ellos es entreguismo. Y esto probablemente se deba a la corrupción, ya que muchas veces cuando el Estado peruano ha negociado con privados para entregar recursos naturales, explotación, para permitir que empresas extranjeras vengan, sí ha ocurrido que las condiciones eran muy desfavorables para el Perú y muy favorables para la empresa extranjera, empezando por ejemplo, por las AFP.
¿Qué es lo que ocurre con el Estado peruano que tiene tan poco poder de negociación para imponer mejores condiciones? No ser el Estado empresario, obviamente, que ya sabemos que lo hace pésimo, pero sí somos, como dicen, campeones mundiales pagando mucho por muy poco. ¿Qué nos falta como país para negociar mejores condiciones para cada una de estas iniciativas? Bueno, lo que no hay pues es un Estado fuerte, un Estado, o sea, no hay una burocracia estatal que sea competente, honesta, responsable. Hay solamente pequeñas islas, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que por supuesto, y es un objetivo del Escano, de Mendoza y de todo, quieren liquidar el Banco Central y ponerlo a su servicio. Por ejemplo, el Banco Central, que es una institución autónoma y que ha mantenido un nivel extraordinario, pero eso no se da pues en todos los niveles del Estado. Otra de las instituciones tradicionales muy buenas, la Cancillería, y miren lo que está ahora. Mira cómo ha caído en este juego absurdo de las vacunas, y ahí está pues la negociación, justamente lo que tú planteas, la negociación. Aquí, y era una negociación de vida o muerte para los peruanos, que había que negociar con las empresas que vendían las vacunas, y si hubiéramos podido hacer como Chile, que sí tiene un Estado, podríamos haber tenido millones de vacunas Pfizer o cualquier otra de calidad. ¿Y qué tuvimos? Tardíamente, las vacunas chinas, que son las de menor calidad y las más caras. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una serie de sinvergüenzas y de ineptos negociando. Y entonces los chinos vinieron, repartieron vacunas y quién sabe más qué repartieron y ganaron, pues. Bueno, pues esa es la consecuencia de tener un Estado como el que tenemos, ¿no? Desgraciadamente es así, y una de las tareas más importantes es tener una burocracia estable, honesta y competente, cosa que hasta ahora no se ha podido construir, desgraciadamente. Entonces llega un gobierno y lo que hace es poner a toda su gente y viene y cambia simplemente la camiseta de la corrupción. Bueno, ese es un problema serísimo, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a la parte institucional, me parece que los lineamientos de las instituciones y el marco que permite, por ejemplo, nuestra constitución o el marco legal para hacer las cosas, creo que está aceptablemente bien dado. El problema es la gente que ha llegado a hacerse del poder. Y es curioso que no hayamos aprendido la lección porque los nombres son básicamente los mismos. O sea, los que tenemos un poco de memoria para estas últimas décadas, recordamos tu gestión al frente del Ministerio del Interior y recordamos lo que fue la gestión después de que te sucedió nada menos que Gino Costa. O sea, ¿qué es lo que dejaste tú y qué es lo que hicieron con el sector posteriormente? Ahora, Costa, por poner un ejemplo, representa a toda esta tendencia política y a todos estos mismos nombres que se vienen repitiendo en lo que tenemos ahora como partido de gobierno que ha llegado fuera de las urnas. ¿Cómo han hecho para pervivir, o sea, metidos tanto tiempo y siempre colocarse, siempre suceder a los gobiernos anteriores, hacerse del poder de esta forma? ¿Y cómo consideras tú que está el país con esta gestión que tenemos? Bueno, creo que es evidente que está pésimo, es un desastre desde todo punto de vista, ¿no? Ahora estamos gobernados por un grupo de intelectuales de izquierda que han demostrado ser absolutamente incompetentes para realmente hacer las cosas que se tienen que hacer. Pero funciona pues con redes. Mira, por ejemplo, cuando se descubrió el caso de los llamados cuellos blancos, que no es, como dijo el gobierno de Vizcarra, una organización criminal, no es así, son redes de corrupción que funcionan
dentro del sistema judicial, que existen desde siempre y que, bueno, fueron magnificadas en esta ocasión, pero esas cosas ya sabemos que siempre han existido, estos jueces corruptos, estos funcionarios corruptos. Pero pongámoslo como ejemplo, un ejemplo micro de cómo funciona esto. El juez tal apoyaba al otro juez y le decía, mira, hermanito, ponme a esta persona, y la metía por acá y ponían al otro y se iban ayudando entre ellos y iban controlando, no como una organización, sino como una red de corruptos que se apoyaban mutuamente. Bueno, en otro plano, esta gente que tú señalas funciona así. No digo que sean como esos jueces corruptos, no, algunos son corruptos, otros no, pero funcionan así. Son redes que se apoyan mutuamente, desde los medios de comunicación, desde la universidad, desde los cargos estatales. Entonces, tú lo ves, pues van, por ejemplo, en la función estatal, van girando, pasan de un ministerio a otro, pasan de un puesto a otro, salen un momento, van a una ONG o van a una universidad y después regresan al puesto público. Así funciona, son redes que se van apoyando mutuamente y que son muy fuertes, muy poderosas y que están vinculadas también al extranjero, ¿no? Entonces también son los corresponsales de los medios de comunicación extranjeros y tienen relación con las universidades extranjeras y una serie de cosas que te dan beneficios y ventajas. Si tú no estás metido en estas redes, difícilmente vas a conseguir una beca, difícilmente vas a poder ir a los eventos que se hacen en el extranjero. No, todo lo tienen realmente muy controlado y si tú te sumas a ellos, pues te va a ir bien y si no estás con ellos, pues te va a ir mal. Entonces, así funcionan estas redes que son muy poderosas y que han ido ocupando los puestos más importantes en el Estado, ¿no? Exacto. Ahora, esta red que tenemos actualmente en el poder, que es denominada Gobierno de Transición y Emergencia, que tenía unas funciones muy puntuales: garantizar las elecciones, manejar la crisis sanitaria, adquirir vacunas para todos y poco más, tal vez nuestros llevar el barco en los temas de seguridad. Se le ha dado por emprender grandes reformas y primero que ni siquiera han sido elegidos y un gobierno transitorio no está para eso. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que a sus primeros días emprende por poner un ejemplo en el cual tú eres especialista, la reforma de la seguridad, emprender la reforma de la policía viniendo y descabezando a todos sus altos mandos? O sea, ¿estamos hablando de un gobierno de transición o un gobierno reformador? No, lo que se trata es de un gobierno controlador, o sea, lo que ellos han tratado de hacer específicamente en el caso de la policía es controlar una institución que es muy importante y ponerla a su servicio, controlarla políticamente. O sea, ellos en el año, cuando tenían el Ministerio del Interior, la misma gente que lo controla ahora, el año 2017 ascendieron irregularmente a este general Cervantes. Lo metieron por la ventana porque no le correspondía, no podía, en fin. Hicieron una serie de trafas, de irregularidades y lo ascendieron de coronel a general. 2017. El 1 de enero de 2018 se convirtió en general. Y cuando llegaron al poder nuevamente, en 2020, solamente 2 años después, lo pusieron jefe de la policía, liquidando a 18 generales, que es algo absolutamente ilegal, porque la ley dice claramente que el presidente puede nombrar a un jefe de la policía entre los 3 primeros. Claramente, no hay ninguna duda sobre eso. Este estaba en el puesto 18 y lo pusieron en el puesto 1. ¿Para qué? Para controlar políticamente a la policía. O sea, lo de reforma, lo de cambio es un cuento, eso no lo puede creer nadie. Lo que quieren es controlar políticamente a la policía para ponerla a su servicio, cosa que es muy importante con una institución tan fuerte, tan grande como la policía. Y además han tratado de humillarla, de maltratarla, de bajarle la moral, acusándolo de asesino, de una serie de barbaridades que por supuesto no son ciertas. En las Fuerzas Armadas intentaron lo mismo, una comisión de notables para hacer la reforma de las Fuerzas Armadas. Los militares se les pararon inmediatamente y liquidaron esa posibilidad. La policía no ha tenido tanta fuerza
para hacer eso y la tienen más o menos sometida con este individuo que han puesto al frente. Ahora, lo de hacer los cambios y la reforma, por supuesto que ya se ha ido diluyendo. No van a poder hacer mucho, pero lo que quieren es controlar la cúpula para de ahí empezar a controlar todo lo demás. Han empezado controlando la cabeza y de ahí empiezan a controlan la dirección de inteligencia, que es importante, y así van controlando puestos clave, los viceministerios, por supuesto, y a partir de eso van tejiendo pues una red de clientela para controlar una institución tan básica como la policía. ¿Perdurará esto? Si ellos ganan las elecciones con cualquiera de la media docena de candidatos que tienen, bueno, ahí sí van a avanzar muchísimo en el control político de la policía para utilizarla para sus fines. Por eso también es importante que no ganen, ¿no? Pero si lo logran, con cualquiera de estos, ¿no? Con cualquiera de los candidatos que tienen, que son varios, ellos inmediatamente ya avanzarían realmente en temas mucho más profundos, decía. Correcto, correcto. Sí, porque cada vez estas instituciones están más y más infiltradas. Estamos hablando de a todos los niveles. Justo te anticipaste a mi siguiente pregunta, ¿qué es lo que debería hacer quien entre al gobierno? O sea, ¿de qué manera, con qué energía o gradualidad deberían irse depurando estas instituciones? ¿Cuál es el reto? Y aparte quería hacerte la pregunta como para hacer un poco de inteligencia ciudadana y que quienes nos están escuchando tomen un poco más de perspectiva. ¿Quiénes son esta media docena de candidatos que estarían, que de ganar, uno de ellos estaría manteniendo el statu quo, manteniendo a esta misma gente en el poder? Bueno, esta media docena o más de candidatos, sin duda Lescano no tiene gente, o sea, es un oportunista, un populista de izquierda, e iría perfecto con esta gente que le pondría todos los cuadros y se subirían al cargo de Lescano, gobernarían con él e irían cada vez más hacia la izquierda. Sin duda también Forsyth, ¿no? Tiene, por ejemplo, como vicepresidenta a Patricia Arévalo, que ha sido parte de todo este grupo de la Universidad Católica, vizcarrista 100%, no 99%, 100%, y que sin duda también es de este grupo, lleva como número uno de la lista a Jorge Ní también, sin duda, se subiría al carro con ellos. Naturalmente, Mendoza, naturalmente Guzmán. Tú decías antes el centro. Guzmán en el año 2016 se presenta como el centro. Hoy día, ¿qué cosa es Guzmán? Un izquierdista. Mira, recientemente a quien puso como vocero de su partido, al ex congresista Richard Arce. ¿De dónde salió Richard Arce? Del Frente Amplio. Y lo ha puesto como vocero de su partido, cada vez más izquierdista, se ha izquierdizado. O sea, todos se van izquierdizando cada vez más, sin duda. Guzmán y estos morados, Sagasti, bueno, un intelectual de izquierda que antes estuvo con Susana Villarán y ahora entró con el Partido Morado. Entonces, Guzmán también es parte de esto, por supuesto, Arana del Frente Amplio, en fin, prácticamente un conjunto de candidatos. O sea, yo la división que haría es lo que están por la democracia y el libre mercado, y los que están con el populismo, el izquierdismo y el autoritarismo. Con la democracia y el libre mercado, claramente Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga. Por supuesto que hay diferencias varias entre ellos, de diverso tipo, pero son los que están con la democracia y el libre mercado, y al otro lado tienes 5, 6, 7, 8, no sé, que están, que irían con el izquierdismo, el populismo, y ojo, no un izquierdismo y el populismo como el anterior, como el de Vizcarra, que tenía Zamora, que tenía Ceballos, que tenía esta gente que ya tiraba a la izquierda. No, van a ir mucho más a la izquierda, como lo demuestra este Congreso. Entonces, ese es un gran peligro.
El peligro es grande y más o menos el escenario está claro. Ahora, ¿cuáles serían las medidas que debería tomar el nuevo presidente y el nuevo Congreso que esperemos sea de, bueno, mayoría? Veo muy poco probable que quien gane alcance una mayoría en este Congreso, pero que esperemos que entre las distintas fuerzas políticas o las diversas individualidades insertas en algunos partidos, porque veo nombres interesantes en todos los partidos, o sea, por ahí hasta el mismo Forsyth se le ha colado algún nombre interesante, en el partido de Acuña también tenemos personas que valen. Entonces, este Sí, nuevo sí. Congreso que va a ser mixto y el nuevo gobernante que Dios quiera sea alguien que pueda y que esté dispuesto a sacarnos del hoyo en el que estamos, ¿qué debería hacer para fumigar estas instituciones? Mira, clarísimo, hay que hacer una coalición con esa línea divisoria, los que están por la democracia y el libre mercado. Y como tú dices, hay gente muy buena en varios partidos, incluyendo también en partidos que no necesariamente se definen con lo que te he dicho. Hay buenos candidatos en varios partidos. Ojalá que sean electos, porque eso es la otra cosa también. ¿Quiénes serán los que van a elegir en estas elecciones? Nadie sabe. Bueno, hay que hacer una coalición con estos grupos. Y en el caso de que tengamos un gobierno partidario del libre mercado y de la democracia, hay que hacer cambios inmediatos en las instituciones. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es el sistema judicial, que lo han copado. Lo han copado con el pretexto de los cuellos blancos, arrasaron con todo. El Consejo de la Magistratura estaba corrupto, por supuesto que sí, era muy corrupto, pero en lugar de cambiarlo, de reformarlo, lo que hicieron fue liquidarlo y cambiarlo con esta Junta Nacional de Justicia que ellos han capturado. Entonces, y poner a una fiscal de la nación vergonzosa realmente, como la que tenemos ahora. Entonces, eso hay que cambiarlo y ahí tienen que actuar el Congreso y el gobierno para avanzar hacia un sistema de justicia imparcial y despolitizado. Eso es importantísimo. Y otras instituciones también, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que ellos no dejaron que se cambie con el anterior Congreso y ahora está ahí en el aire, ¿no? Ya todos o casi todos han vencido su plazo y no hay un nuevo tribunal. O sea, hay instituciones que tienen que, y naturalmente las que están ya bajo el mando del gobierno, en este caso la policía, por ejemplo, eso se puede hacer rapidísimo porque eso depende del gobierno, ¿no? Sí, pero la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con este organismo? ¿Hay forma de retrotraer la figura, volver al Consejo Nacional o qué puede Mira, hacerse? no soy abogado, pero ten por seguro que los abogados van a encontrar la manera. Siempre encuentran la manera. Eso hay que cambiarlo. Así como los abogados de ellos, esa comisión que ellos nombraron con su gente y nos dio esta Junta Nacional de Justicia. Bueno, así hay abogados del otro lado que podrán hacer un cambio similar, pero en sentido inverso. Y habría que hacerlo muy rápidamente. Correcto. Ahora, ya, esto es en el estamento más alto de la seguridad interna, que es el Poder Judicial. Y ese